Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto, Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. La Madre Teresa de África, Sor Rosemary Nirumbe, ex refugiada, ayuda a mujeres que escapan del ISIS. Ven a las prostitutas como repugnantes, como enfermas, y eso no es verdad. Una red de alternativas para las mujeres que se plantean abortar. Mujeres enseñan a otras mujeres a conocer la Biblia. Un cordial saludo para todos ustedes, reciban una cordial bienvenida a este espacio que se realiza gracias a los servicios de Ron Reports. Hoy nos vamos a adelantar un poco al Día Internacional de la Mujer, que es el próximo 8 de marzo. Pero además de este tema que nos parece muy importante y que no podemos pasar por alto, hay una serie de temas que es necesario tratar hoy con el Padre Carlos Yepes. Así que bienvenidos, esperemos que se queden ustedes durante todo el programa. Padre, ¿cómo está? Muy bien, una alegría y un gusto estar con los amigos que a través de redes sociales, a través también de televisión se conectan y ven esta señal, este informativo semanal. Los días miércoles Somos Iglesia, donde compartimos en esa mirada católica análisis, opinión, contexto sobre lo que es el acontecer de la Iglesia Católica en Colombia y en el mundo. Padre Carlos, decía entonces que nos vamos a adelantar al Día Internacional de la Mujer, pero antes es bueno que hablemos de lo que está sucediendo hoy en el mundo, porque todos estamos un poco como asombrados, asustados, en fin, ¿usted qué nos puede decir? Para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos inéditos, por lo menos para nuestra generación. Tambores de guerra en el mundo. Todos hemos sido sorprendidos de lo que pasó el fin de semana pasado en Irán. No pensábamos que iba a haber una confrontación que ha ido adquiriendo más trascendencia con el paso de los días y pensamos, bueno, cada parte dice es una amenaza existencial, Israel para Irán, Irán para Israel. Estados Unidos también dice lo propio, pero abogamos, no podemos hacer nada distinto sino orar para que haya paz en el mundo, porque ya no es solamente Ucrania, hace 4 años, no es solamente Gaza, ese 7 de octubre, Día de la Virgen María, Día del Rosario, que empezó esta guerra en Gaza y que de alguna manera no ha terminado completamente. Ahora es un país muy poderoso, casi 100 millones de habitantes, muy a puertas de ser una potencia nuclear, de manera que oramos como creyentes para que hayan vientos de paz. Los líderes del mundo nos dan su versión, hay que creer en ella, pero solo Dios sabe qué hay en el fondo, qué intereses económicos. Hay un cambio en el mundo, con seguridad que Venezuela también con la extracción el pasado 3 de enero de su líder, ha empezado un cambio, confiamos en que para bien. No sabemos si lo propio va a acontecer con Cuba, pero sentimos que hay una transformación en la geopolítica mundial y pedimos al Señor que todo sea para bien de las sociedades. Siempre encontraremos proamericanos y antiamericanos, y en esto hay que decir que hay verdad y hay mentira en ambas posturas. Uno ve un medio de comunicación, uno le ve una línea editorial, una línea periodística
y uno simplemente tiene que tratar de formarse el criterio más sano y el de la verdad. Oremos como creyentes por la paz en el mundo. ¿Usted cree, Padre Carlos, que ya cruzamos una puerta que nos pone de cara a cara de pronto con una tercera guerra mundial? Confiemos en que no, confiemos en que Dios sigue acompañando la historia humana. Una tercera guerra mundial tal vez es un punto de no retorno para la humanidad, y tal vez nuestra tarea no es ser apocalípticos, sino sembradores de esperanza. Los líderes mundiales saben que después de una guerra mundial, la humanidad, no solamente los que quedan vivos, sino las nuevas generaciones, quedarían con serias secuelas en muchos sentidos por toda esta contaminación nuclear que habría en el mundo. Pero confiemos en que esto no va a pasar, y que por el contrario esto se ha hecho precisamente para evitar una catástrofe, una hecatombe, un apocalipsis nuclear, que yo creo que en el fondo nadie lo desea. Bueno, Padre Carlos, hay que orar mucho entonces por la situación en el mundo, pero también por la situación en Colombia. También ahora en los próximos días tendremos elecciones. ¿Qué nos dice usted al respecto, Padre? Pues vamos a elegir el cuerpo legislativo de nuestro país y algunas consultas de candidatos de la derecha, la izquierda y el centro. Yo creo que la invitación para todo creyente es a ejercer su voto. Pensaría como dos cosas, Miriam. La primera, la indiferencia no es una opción política. La indiferencia no es una opción política. No me va a cambiar la vida, yo no voy a votar. Seguramente nuestro voto será uno entre miles o millones de votos, pero creo que sí debemos de votar según nuestras convicciones y principios políticos, y de lo que consideramos son los que mejor representan el liderazgo para un país. Pero lo segundo, además de que la indiferencia no es una opción política, pienso que el voto en blanco no es una opción política porque no es un voto útil. Entre comillas, se ha vendido como un voto protesta, pero es que creo que estamos en un punto en nuestro país de tanto crecimiento de la delincuencia, de tanta inseguridad, que si no elegimos correctamente el cuerpo de legisladores y no elegimos correctamente el próximo presidente, tal vez dentro de 4 años Colombia, así suene fuerte, puede ser un país inviable, porque ha habido tal crecimiento de los grupos criminales, de los grupos transnacionales del crimen, concretamente de la droga, grupos transnacionales, de grupos terroristas, que a fuerza de miedo y de terror, por eso se les llama terroristas, quieren imponer la ley, su ley, y se erigen como Estado. Creo que esto nos muestra a dónde estamos llegando. Para nadie es un secreto, el gobernador de Antioquia, el alcalde de nuestra ciudad, la segunda ciudad de Colombia, el segundo departamento de Colombia, no pudieron ir antier, el lunes pasado no pudieron ir a Hidroituango, porque hubo una seria amenaza de un dron organizado por la guerrilla para acabar con ellos, un dron cargado de explosivos, de manera que si eso no tiene seguridad, un mandatario de la segunda ciudad o un mandatario del segundo departamento más importante de Colombia, ¿qué puede decir el pobre ciudadano de a pie cuando ve un candidato presidencial con una mampara de vidrio a prueba de balas? Y dice, esto no es el deber ser, aquí no hay garantías. Cuando se nos habla de 350 municipios, de 1.100 que tiene nuestro país, donde va a haber coacción del voto electoral, yo digo, esto no podemos mirar para otro lado y decir, aquí no está pasando nada, no es mi realidad. Por eso digo, ni la indiferencia, el no voto, ni el voto en blanco, que es un voto inútil, eso no es una opción. Nos toca, gústenos o no, nos toca tomar opción por algún candidato, porque ¿qué país le van a dejar ustedes a sus hijos y qué país nos espera si esta impunidad y este crecimiento de los grupos armados continúa en las cifras históricas en que han crecido en los últimos años? Padre Carlos, y que Colombia es un país mayoritariamente católico, y nosotros como católicos tenemos una responsabilidad moral de hacer un voto, pero yo diría, Padre Carlos, usted me corrige, no por personas, es por el país, es por la patria, porque muchas veces el voto se convierte en una forma de venganza, en una forma de odio, y no estamos pensando en país, sino en personas.
Sí, sí. Los estudiosos de las elecciones políticas en el mundo entero, hoy se habla mucho de un voto emocional antes que racional, de un voto más desde la indignación que desde la razón. Y ese voto corre el peligro de pronto de ser un voto equivocado, porque uno dice frente a corrupción política, por ejemplo, Venezuela, cuando eligió en su momento a Chávez a finales del siglo XX, fue un voto protesta y un voto de indignación por la corrupción y la ineficiencia de la clase política venezolana. Pero ese voto que subió a Chávez y al socialismo del siglo XXI a Venezuela sumió al país, que en su momento tenía sus dificultades por una clase política corrupta e ineficiente, sumió el país en una de las economías más pobres de América Latina, teniendo unas riquezas naturales, concretamente energéticas de petróleo, como pocos países en el mundo. De manera que cuando votamos desde la emoción o votamos desde la indignación, de pronto que no votemos por la persona equivocada. Así es, Padre Carlos, así que hay que orar muchísimo. Pero entremos en materia de Día Internacional de la Mujer. Padre Carlos, usted en días pasados hablaba de que admiraba mucho o admira mucho a María Corina Machado. ¿A qué otras mujeres así admira bastante? Miriam, admiro mucho a Laura Montoya, nuestra santa colombiana. De hecho, estamos aquí en una pequeña estudio de televisión en la Casa de Retiro Montemaría, en un segundo piso, y en el primer piso está el Salón Madre Laura Montoya, porque fue misionera adelantada a su tiempo, porque fue una mística de alto vuelo, porque fue una perseguida, señalada y calumniada, y porque fue una mujer de una fortaleza que es propia de los santos. La admiro muchísimo. Admiro muchísimo a la Madre Teresa de Calcuta, un ícono de la caridad en el mundo. Admiro muchísimo a la otra Teresa, Teresa de Jesús, la española. Admiro muchísimo a otra Teresa, Teresita del Niño Jesús, la francesa. Le admiro mucho a otra Teresa, mi madre. Exactamente. De manera que hay muchas mujeres a las que admiro profundamente. El escritor Lope de Vega decía que hay muchas mujeres maravillosas de las cuales se aprenden montones de cosas buenas, y eso es lo que queremos hacer hoy. Seleccionamos a 5 mujeres, muy buenas mujeres, y que ayudan a otras mujeres a superarse en diferentes campos. Y vamos a iniciar precisamente hablando de la que ha sido llamada la Madre Teresa del África. Muestra con orgullo los bolsos hechos a mano por niñas y mujeres que ha conseguido arrancar de las garras de la guerra en Uganda, unas 2000. En la guerra las mujeres parten con mayor desventaja, son utilizadas como esclavas sexuales y entrenadas como niñas soldado. Y no solo eso, los rebeldes les secuestran y les obligan a volver a sus casas para cometer atrocidades. Tienen que asesinar a sus parientes, a sus padres o a sus hermanos para que sean temidos y famosos, y que el pueblo los rechace. Por eso, su pequeña comunidad que acoge a mujeres que huyen de la guerra se ha convertido en algo más que un lugar donde les enseñan un oficio. Se trata de un hospital donde se curan las heridas más profundas, las que quedan en el alma. Una historia realmente dolorosa es la de Sharon. Tuvo que elegir entre su vida o la de su hermana pequeña. Fueron secuestradas y tuvieron que recorrer un largo camino. Cuando estaban intentando cruzar la frontera con Sudán, preguntó a los rebeldes si podían ayudarla a cargar con su hermana. No podía más. Le dijeron que tenía que elegir entre su vida o la de su hermana, y tuvo que matar a su hermana. Esta es una de las historias de las mujeres que esta religiosa ha conseguido ayudar. No en vano, Sor Rosemary ha sido elegida por Time como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Padre, son muchos los países, incluyendo a Irán, del que hemos hablado ahorita al inicio del programa, donde la mujer no tiene valor alguno, donde son tratadas incluso como bestias, como animales. ¿Usted qué opina? En Occidente a veces nos quejamos, pero hay que mirar el mundo musulmán. Mirar a propósito de la muerte del Ayatolá Ali Jamenei, la mirada que tiene el mundo musulmán, no todos, sobre la mujer. Hay que mirar el mundo asiático, en la India, hay que mirar el mundo africano,
y darnos cuenta que en Occidente, con todas las limitaciones, Europa y América, la mujer ha sido líder en la vida laboral, en la vida académica, en la vida profesional. ¿Qué no decir lo que le debe la Iglesia Católica a la mujer? La mayoría de nuestros agentes de evangelización, ¿quiénes son catequistas? Fundamentalmente mujeres. ¿Quiénes son ministros extraordinarios de la comunión? Fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí mayoritariamente mujeres. ¿Quiénes dirigen los grupos de oración y participan en ellos? Mujeres, grupos de Biblia, mujeres. ¿Quiénes son misioneros y misioneras? Hay muchas mujeres, de manera que hay una deuda infinita de la Iglesia, de la sociedad, de las familias, en el reconocimiento de la vida de la mujer. Padre, ahora que usted mencionaba lo de que en muchos países donde la mujer no tiene peso, la violencia de género se ha extendido incluso a países europeos que uno no creería. Finlandia, Dinamarca, están entre los países donde más se maltratan las mujeres. Es increíble, ¿no? Yo pienso, todo, pero miren esta forma de pensar. Yo pienso que hoy hay una sociedad no solamente polarizada, como decíamos al comienzo del programa, en lo político. Hoy hay una sociedad polarizada desde las ideas, desde los clanes, tribus o grupos de reconocimiento ideológico, profesional, laboral con los que yo interactúo, y esto nos ha hecho profundamente intolerantes. Hay un fenómeno muy simple y es el de los algoritmos. Cuando yo veo un tipo de programas, un tipo de periodismo o un tipo de línea de pensamiento, el algoritmo lee qué es lo que yo veo y cuánto tiempo le dedico a esa mirada de videos, y luego simplemente lo que hace es vomitar, perdóname la expresión, o enviarme videos, mensajes, textos sobre la misma línea ideológica, la misma línea de pensamiento. Entonces lo que nos hace es reforzar mi pensamiento, no tener capacidad de entender la diferencia con la otra persona, y eso me hace profundamente intolerante, poco asertivo en los conflictos y una persona incapaz empáticamente de ponerse en el lugar de la otra persona, en la posición ideológica, en la postura existencial de la otra persona. ¿En qué lugar de la historia la mujer pasó a ser inferior al hombre? ¿En qué momento? ¿Desde que el hombre es hombre o qué? Yo creo que por la fuerza física, que es tal vez la menos importante de las fuerzas, pero es la primera fuerza que reconocemos. El hombre quiso subyugar a la mujer porque físicamente tenía, no sé, más estatura, más masa muscular, más fuerza, pero la vida te muestra que la fuerza más importante no es la fuerza física. La tiene uno cuando está joven, pero con los años tú adquieres fuerzas interiores que son tremendamente importantes, la fuerza de la voluntad. Y yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, en la Facultad de Derecho, los hombres decían, hay fiesta este fin de semana, y las mujeres decían, no, el lunes hay un examen parcial de Derecho Civil Obligaciones. Me acuerdo con el doctor Montoya, era terrible, que en paz descanse, fue un buen hombre, pero era muy templado. Entonces ellas decían, nosotros no vamos a fiesta, su fuerza de voluntad. Nosotros nos quedamos estudiando para ese examen parcial de Derecho Civil 3, obligaciones. Hay la fuerza moral, que es la fuerza para resistir el mal. El hombre se inclina más, hay muchos más presos que presas. Hay más judicializados hombres que judicializadas mujeres, porque el hombre es más permeable a un mal negocio, a la venta de droga, al robo, a la estafa, a la extorsión, la mentira. El hombre es más permeable, la mujer tiene una fuerza moral más grande. Y atención, además de la fuerza de la voluntad, la fuerza moral es la fuerza espiritual, que es la capacidad de resiliencia, de levantarnos cuando el corazón se arruga por la muerte de un ser muy querido, por una enfermedad muy grave, por una situación económica muy calamitosa, por un divorcio, por no sé qué. La mujer es más resiliente que el hombre. Entonces en eso la mujer no es el sexo débil, para mí es el sexo fuerte, no tiene fuerza física, que el hombre en general es más fuerte, aunque ahora uno ve estas jugadoras de fútbol y algunas pesistas, pero en general el hombre es más fuerte físicamente, la fuerza material, pero fuerza interior como la fuerza de la voluntad, la fuerza moral, la fuerza espiritual, definitivamente la tienen más las mujeres,
identifica un grupo de población muy especial, mamás, y mamás cabeza de familia, cabeza de hogar. Exactamente, todo eso que nos dice usted, Padre Carlos, por ejemplo, en el África lo desconocen. Yo tengo un sacerdote amigo allá que me dice que las mujeres son las que cargan la leña, las que buscan el agua, las que hacen la comida, las que buscan el alimento, y enseguida, mientras el hombre está tirado en una cama, donde sea, se quedan de última para comer. Es decir, si queda algo, ellas comen, porque primero le tienen que dar a todo el mundo, menos a las mujeres. Pero bueno, Padre Carlos, ¿usted qué dice con respecto a un mensaje que le podría llevar a las mujeres que en este momento están pasando precisamente por violencia de género, por este tipo de cosas? Yo siento que el dolor, el sufrimiento, la violencia, con todo lo que tenga de negativo y de doloroso, nos hace definitivamente más resilientes, nos hace en el tiempo más fuertes, nos hace más maduros, nos hace más humanos, y desde el punto de vista religioso nos hace más confiados en Dios. Una persona de vida muelle, de vida fácil, de vida cómoda, siempre será un bueno, una buena para nada, pero una persona que le ha tocado en la vida exigencia es una persona que siempre será valiosa y desarrollará, permíteme la expresión, ese músculo espiritual, ese músculo moral, ese músculo de la voluntad que le permitirá siempre una fuerza superior para salir adelante. Antes de que pasemos a la segunda historia, Padre Carlos, nos mencionaba la hermana Rosemary, ahora esta religiosa que la revista Time calificó como la Madre Teresa del África, que una niña con un grupo terrorista, que fue tomada por un grupo terrorista junto con su hermana, se dio obligada a matar a su hermana. Es decir, me da la impresión, no sé si entendí mal, Padre, que ella salvó su vida, pero mató a su hermana. No sé, yo no estoy contenta con eso. ¿Usted qué diría? Lo que pasa es que hay una lógica absolutamente perversa en los grupos armados. Yo recuerdo cuando trabajaba en barrios de las comunas de Medellín, cuando hablé hace más de 30 años con el primer sicario, la organización delincuencial que lo recluta, utilizaron una expresión, usted tiene, al joven sicario le dice, usted tiene que probar finura, oiga la palabra, finura, y la finura, tome esta pistola, tome este revólver, este fulano lo va a matar, pero es mi mejor amigo, precisamente, muéstranos finura. Este sicario mató a su mejor amigo, le dije, luego, ¿cómo te sentiste? Me dijo la expresión, me sentí llevado, que yo no valía nada, que yo era una piltrafa. Ya habían tomado control de la voluntad de él, porque había traspasado un límite sagrado, violentar a un amigo, violentar la familia. Y es lo que hacen estos pervertidos, que no tienen otra expresión en los grupos armados. A veces gradúan a una persona cuando usted es capaz de matar a su amigo, a su amiga, entonces ya eso parece que les muestra usted sí es capaz de ser fiel con nosotros en todos estos temas de violencia, de delincuencia, de pilatunas, de maldades, de delitos que puedan cometer. Pero yo creo que dentro del cristianismo, Padre, primero uno, es decir, primero morir yo antes que matar a otra persona, ¿no? Sí, indiscutiblemente, pero cuando estamos hablando de la propia vida también, la doctrina moral de la Iglesia habla de la legítima defensa. Entonces nos habla también de la ley de supervivencia, la legítima defensa. Aún inclusive hay discusiones, y en el paso de los siglos esta doctrina ha sido cambiada, pero se hablaba de la legítima guerra, que nadie pensaría, la guerra legítima en defensa de una población, de un país. Entonces, esto hay mucha tela para cortar y uno aprende con los moralistas que no suele de ver solamente la norma moral, que es general, sino el caso moral, que es individual. Así es, bueno, gracias Padre Carlos por esta explicación. Pero bueno, continuando con mujeres buenas que ayudan a otras mujeres, conozcamos a una refugiada que ayuda a mujeres que fueron tomadas por el grupo terrorista ISIS. La hermana Hatun Dogan nació en 1970 en el sureste de Turquía. En 1985 ella y su familia tuvieron que abandonar su casa para mudarse a Alemania por culpa de la persecución religiosa. Poco tiempo después entró en el monasterio de San Efrén, en Holanda. En Europa tenían libertad religiosa, pero dice que no podía consentir la injusticia que se vive en su tierra.
Escuché sobre cómo la persecución había vuelto a Oriente Medio y mi corazón estaba hirviendo. Hace 26 años lanzó la Fundación Atun, que actualmente ayuda a refugiados de todo el mundo. Cuenta con miles de voluntarios en 35 países y les ayudan de muchos modos. Este es el trabajo que hacemos, dar vivienda a personas sin hogar, construir pozos para el pueblo sediento, atención médica gratuita para enfermos, ropa para las personas desnudas y alimentos para las personas que padecen hambre. Inspirada en la Biblia, ayuda a los pobres y a los más débiles. Para conseguirlo, viaja a lugares muy inseguros, como recientemente al norte de Irak. Allí estuvo con mujeres que habían sido secuestradas y abusadas por el ISIS. Ahora el ISIS ha secuestrado a más de 5.000 niñas y mujeres, algunas de ellas cristianas. Sin embargo, la mayoría son yazidíes. Ayudamos sin distinciones de casta, raza o religión. Atun tiene un vínculo muy especial con las mujeres refugiadas. Dice que trata de aliviar su dolor y su pena porque, en cierta manera, ella fue también una refugiada por la persecución religiosa. Poder ayudar a estas personas le ha hecho, como ella dice, la persona más afortunada y feliz del mundo. Qué bueno para esta religiosa que se acuesta todos los días con esa sensación de haber cumplido lo que debía hacer, ¿no? Su misión, el sentido de la vida está en dar vida a los demás, el sentido de la vida está en darle sentido a la vida de los demás. Y creo que en esta dinámica de violencia de un grupo, de miedo, por lo menos así nos lo presentan los documentales en las películas, ISIS, ayudar a estas mujeres es una labor formidable, me imagino que llena de peligros, de desafíos, pero también de inmensas satisfacciones. Padre Carlos, usted diría de pronto que las mujeres son más compasivas, más sensibles que los hombres. Yo pienso que hay de todo, El hombre a veces no expresa, pero por no expresar no significa que no sienta. Hay mujeres muy compasivas, hay mujeres muy buenas, y voy a decir algo, hay mujeres muy calculadoras, muy intrigantes, muy Eva, la primera mujer que cayó en pecado, hay de todo. Hay hombres muy duros, muy violentos, indiscutiblemente. Vimos esta violencia ahora en México, con el asesinato del Mencho, qué locura. Yo decía, vaya, si dijeras que es un país de 3 millones de habitantes, de 5 millones de habitantes, vaya y venga. Pero estamos hablando de un país de más de 120, 130 millones de habitantes. Cómo el narcotráfico tiene dominado y cómo le hablaba en un audio a una autoridad policial, este fulano, que no vale la pena ni mencionar su apodo, su alias. Entonces me parece terrible, la dureza de estos narcos es terrible. Conozco gente mexicana adorable, el católico mexicano es adorable, pero estos narcos mexicanos son de una capacidad de ser sanguinarios como lo que más, pero es el dinero que los vuelve absolutamente fieras y animales para los demás. Bueno, Padre Carlos, en este programa que estamos llevando mensajes para tantas y tantas mujeres que de pronto nos pueden estar viendo, ¿qué mensaje le daría usted a todas esas niñas que han sido captadas por la guerrilla, que muy a su pesar terminan conviviendo con la violencia y demás? Yo invitaría que la vida no la contemos solo desde el dolor. Los psicólogos utilizan mucho una expresión, hay que resignificar la vida. Resignificar la vida es volver a contar la historia de la vida, pero no cuando llega una persona y dice, padre, mi vida ha sido una tragedia, padre, mi matrimonio ha sido un drama, padre, mi historia ha sido una sucesión de dolores. Yo creo que no es una manera de resignificar la historia y la vida, de volverle a dar un nuevo sentido, como dicen los psicólogos, simplemente nos tenemos que levantar. La capacidad de resiliencia del creyente, de todo ser humano, pero sobre todo el creyente es única. Jesús es el gran resiliente de la historia. Él una vez resucitado no dice cuánto sufrimiento, cuánta humillación, me desnudaron, me azotaron, me lapidaron, me crucificaron, me calumniaron públicamente. No, él no se está quejando, él simplemente se muestra con sus heridas. Le dice a los demás, miren aquí las heridas en las manos, miren el costado. Se muestra cómo es con sus heridas, pero echa para adelante. Y yo creo que esa es una tarea muy importante del creyente. Parte de nuestra fe es la resiliencia. Y es no decir lo que me ha pasado en la vida, sino lo que con ocasión de eso que me ha pasado en la vida, lo que Dios
ha hecho en mi vida, porque el tema no es que me ha pasado esto, sino que tengo que hacer con lo que me ha pasado para salir adelante apoyados en Dios. Y la Virgen María igual, ella dijo, dichosa me llamarán todas las generaciones. En ningún momento se victimizó porque iba a pasar por momentos difíciles, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que tenemos que recordar siempre que el Evangelio es buena noticia y hay gente que se quedó en su vida. Mi vida es una tragedia, es un drama, mi matrimonio es de lo peor, yo no he vivido sino sufrimientos, abandonos, abusos, traiciones, ingratitudes. Quédate con esa narrativa sobre tu vida y no saldrás adelante. Concitarás la lástima de los demás y la propia autocompasión, pero no saldrás adelante en la vida. Yo creo que no. De todo lo que nos ha pasado, como dice Pablo en Romanos 8:28, todo sirve en la vida para el bien de aquellos que aman a Dios. Bueno, conozcamos a otra mujer maravillosa, Lois, quien tiene una fundación para las niñas de la noche. Lois Lee es la fundadora de Children of the Night. Esta organización ayuda a menores a salir de la prostitución en Estados Unidos. Les ofrece educación y títulos con los que poder integrarse en el mundo laboral. La organización se fundó en 1979 y ha sacado de la calle a miles de personas. He ayudado a más de 12.000 niños y ahora que han crecido también ayudo a sus hijos. Les echo una mano cuando es necesario. Nuestras oficinas están abiertas 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pero además tenemos gente en la calle, donde las bandas han ganado más poder. Pusimos grandes carteles para darnos a conocer y rescatamos a chicas a quienes ni siquiera la policía puede ayudar. Su organización ayuda a prostitutas o a jóvenes en situación vulnerable. Les ofrece sobre todo educación. Les dan clases particulares gratuitas y online, incluso a quienes aún están dentro de las redes de explotación sexual. Pueden conectarse en un iPhone o en un ordenador. Se conectan a través de Zoom. Hay tutores a su disposición. Tienen 2 citas a la semana, a veces 3, durante 1 hora. Todo lo que tienen que hacer es concertar sus citas, tener un dispositivo móvil y acceso a Wi-Fi. Tenemos chicas que trabajan en moteles o paradas de camiones con sus proxenetas, que hacen el álgebra en el móvil y luego salen a prostituirse. Lois Lee señala que, aunque está orgullosa de su trabajo, reconoce que el problema de la explotación sexual de menores es difícil de resolver a corto plazo. Es un problema social. Hay que acabar con la delincuencia, encerrar a los proxenetas, pero también hay que decir que se debe ayudar a las chicas sin llevarlas a la cárcel. Hasta que se ayude de verdad a la gente no habrá solución. Y eso es algo que escapa a la comprensión de todo el mundo. Ven a estas personas como repugnantes, como enfermas, como que no merecen ayuda. Eso no es verdad, eso no es verdad. Lo he visto por mí misma. Tengo mujeres jóvenes increíbles de las que nunca se sabría que se han dedicado a la prostitución. De hecho, Lois Lee lamenta que muchas de las víctimas de la prostitución sean tratadas como delincuentes. Qué bonito, padre, un servicio, como se dice, 24/7, es decir, todo el tiempo están esperando brindarle una ayuda a las personas que acudan a esta fundación, ¿no? Qué impresionante, qué inspirador, no hay otra palabra, inspira. Yo creo que muchos o muchas que nos pueden estar viendo decir, yo puedo dedicar mi vida a esto, cuando a veces decimos, trabajé para jubilarme, y en la jubilación se sienta a mirarse el ombligo y a mirar TikTok e Instagram y decir, no, la vida no puede ser esta, yo puedo ser útil. Qué lindo el caso de esta mujer, Lois Lee, y este trabajo con prostitutas. Hay una frase muy diciente en el Evangelio, cuando los fariseos, que fungían como puros, como cumplidores de la ley, se escandalizan por las actitudes novedosas y revolucionarias de Jesucristo, él dirá que aún los recaudadores de impuestos y las prostitutas os antecederán en el reino de los cielos. Yo recuerdo, tuve una experiencia muy bonita, era seminarista con una religiosa. Trabajamos en una zona de prostitución en el municipio de Manzanares, en el oriente caldense, el departamento de Caldas, y vi simplemente niñas que no habían tenido oportunidades
perdón, que alguna había tenido un embarazo prematuro, que no tuvo quien la apoyara, la acogió una meretrix, un proxeneta, y empiezan a trabajar en este mundo. También tuve, estando sin ordenarme sacerdote, con las hermanas adoratrices aquí en la ciudad de Medellín, que trabajaban con prostitutas en el sector de Lovaina, y también por la Veracruz. Es un trabajo muy lindo. Y a veces hay mucho moralismo, se está trabajando con estas personas, quién sabe qué está, porque el ser humano es morboso. Primero, los invito para que sean muy libres frente al que dirán. Y segundo, hay un mundo de gente llena de dolor, de historias destruidas, historias rotas, que necesitan a alguien que les escuche, que les apoye, que les eduque, que les dé una oportunidad laboral. En buena hora, este programa ya es la tercera mujer que mostramos en este programa en homenaje a las mujeres, cuando su día es el próximo domingo, y esa es la tercera mujer que estamos mostrando haciendo obras, no solo por la iglesia, por la sociedad y por la humanidad. Padre Carlos, el Señor fue muy compasivo, incluso con la mujer pecadora y demás, o sea que sabemos que el Señor va a conocer esa historia que hay detrás de cada mujer que trafica con su cuerpo. Pero yo quiero preguntarle, ¿hay algo que justifique el que una persona tenga que hacer esto? Yo pienso que más que hablar que algo que justifique la ignorancia, cuando tú ves en los barrios de nuestra ciudad, los llamados barrios altos, cuando veo una parroquia, una Eucaristía y veo los llamados barrios altos de la ciudad, las niñas, permítame la expresión, niñas de 13, 14, 16 años, como tan ligeras de ropa, tan exhibicionistas. Esto no es gratuito. Si tú ves lo que ven en redes sociales, coloquemos este ejemplo, es tan común encontrar que muchas chicas, su foto de perfil es en el baño, con un espejo, con el celular, en ropa interior. Y yo digo, pero tú no eres mercancía, tú no eres carne de res o carne de cerdo o carne de búfalo o no eres pollo, pescado que está en una vitrina a la venta. ¿Por qué tienes que mostrar la carne de tu cuerpo y concretamente la cola o mostrar la voluptuosidad de los senos? Es cultural por las redes sociales, es cultural por este género del reggaetón, que con algunas excepciones, hay que decirlo, pero la mayoría es una degradación de la mujer. No hablo de una hipersexualización, porque ni siquiera la palabra es hipersexualización, es una hipergenitalización, con un nivel de detalle, de morbosidad y de bajeza, de grosería, donde la mujer es simplemente el objeto de placer de un animal sediento de lujuria, sediento de carne. Entonces, cuando uno ve esto, algún tipo de películas, algún tipo de documentales, alguna forma de modas, uno dice la mujer es más víctima por ignorancia, por una mentalidad, una moda cultural, por falta de presencia de padres de familia en los hogares, por esta idea de que el dinero a cualquier precio. Yo recuerdo, estoy hablando hace 15, 20 años, fue un colegio público de la ciudad, en un barrio popular, y les hablé a las niñas, había muchas mujeres, les hablé de que valoraran su cuerpo, y al final una chica se me acercó y me dijo, muy interesante tu charla, pero yo pobre no me voy a quedar. Se mandó las manos a sus senos, los levantó y dijo, yo con esto tengo para levantar muchos hombres. Entonces yo dije, pensé en una niña de 15 años, qué pobreza religiosa, qué pobreza espiritual, qué pobreza humana, qué degradación la que hay en una niña de estas. Padre, hasta hace unos años nosotros pensábamos, como muchas personas, pensábamos que la prostitución era para mujeres muy pobres, pero ahora estamos asistiendo a una prostitución de élite, de niñas incluso muy bien, que a través de cámaras webcam están traficando con su cuerpo. ¿Qué opina de esto? Total, Medellín, nuestra ciudad, las niñas paisas tienen un fenotipo humano muy bonito, las barranquilleras. Pues la barranquillera es una niña que yo siento que es mucho más recatada. Soy antioqueño, quiero mi ciudad, valoro la mujer paisa, pero me impresiona cómo niñas de muy buenas universidades privadas de la ciudad, no voy a decir nombres, uno le buscan, quieren confesarse, quieren hablar consejería, y trabajan como webcamer. Y el tema no es dinero, el tema es que a mí
lo que me da mi papá, 2, 3 millones para el mes, no, yo necesito 10 millones de pesos para mi maquillaje, mi atuendo, entonces es lo que sea. O sea, después de que yo tenga moda, la idolatría de la moda o cosméticos o viajes o lujos, yo vendo mi cuerpo. Es el engaño, la idolatría de la que habla la Biblia, endiosar el dinero, y detrás del endiosamiento de dinero tu cuerpo, tu respeto por ti misma, tu acatamiento, eso se pierde. Qué pesar, en nuestra ciudad de Medellín tuvo 1.200.000 turistas el año pasado. No tenemos los niveles de París, 44 millones. Pero Medellín nadie la visita, ahora la visita mucha gente. Qué pesar, no voy a decir que todos, pero digamos, no sé, una tercera parte de ese turismo es turismo sexual. Degenerados, pervertidos, que van a buscar niñas, vírgenes, no sé qué. No, qué locura. Ese no es y el alcalde y las autoridades de la ciudad han sido muy enfáticas. Ese no es el tipo de turismo que queremos para nuestra ciudad. Exactamente. Bueno, y continuando con estas mujeres maravillosas que tienen tanto que aportar y que ayudan a otras mujeres, conozcamos en el próximo testimonio a una mujer que abortó a los 25 años y a partir de eso se ha dedicado a ayudar a otras mujeres para que no caigan en la desesperanza y pasen por lo que ella pasó. La Fundación Red Madre surgió en el año 2007 y ha atendido a más de 20.000 mujeres. Acompaña a quienes se plantean abortar con información y seguimiento desde el minuto cero y hasta que lo necesiten. Porque la experiencia es que 8 de cada 10 mujeres a las que se informa y a las que se les ofrece otras opciones, pues deciden seguir adelante con el embarazo. Y la verdad es que bueno, pues nos llaman de parroquia, nos llaman de colegio, nos llama una madre que es su hija o que la amiga de su hija, nos llama una amiga de... Esperanza Puente Moreno es voluntaria y portavoz de la Fundación. Ella misma abortó hace 25 años y lucha para que las mujeres no sientan el desamparo que ella misma experimentó en ese momento. Explica que las jóvenes que llegan a Red Madre reciben información y acompañamiento. Hay psicólogas, trabajadores sociales y otros profesionales que acompañan de modo gratuito. Cuando nace el bebé le consiguen el cochecito, la cuna, le preparan una canasta con ropa y lo que pueda necesitar. Y lo siguen hasta que el niño cumple 2 años, o más si lo ven necesario. La percepción de la vida te cambia de luchar por la vida a afrontar el trauma de participar en la muerte de un hijo. Es que no tiene nada que ver, nada que ver. Entonces las ves que las mujeres, esos hijos que tienen, que han con mucho esfuerzo y con miedo han tirado para adelante, luego son un motor en su vida. Son un motor en su vida que las ayuda, pues eso, a conseguir objetivos, a incluso a estudiar. En la Fundación son conscientes de las dificultades de tener un hijo y de los miedos que puede implicar. Por eso impulsan a las embarazadas a buscar ayuda y procuran estar cerca en todo momento. Lo que queremos es que de verdad se nos escuche y se nos eche una mano. Pero en todo caso, si al final por lo que sea decide abortar, nos va a necesitar más que nunca después. Y ahí también estaremos para ayudarla a superar el trauma que supone pasar por un aborto provocado. De todas formas, esto sucede poco entre quienes se acercan a Red Madre, porque como dice su vocera, la experiencia es que cuando se acoge a una mujer, ésta termina apostando por la vida. Padre, qué bonito. Ayudan a las mujeres a tener ilusión por ese niño que van a nacer, a quererlo, a vivir su parto de una manera positiva, ¿no? Su parto y todo su proceso de embarazo, ¿no? Así es, así es. Yo recuerdo una persona, por obvias razones no puedo entrar en mayores detalles, había abortado varias veces y me decía, padre, este primer hijo tendría esta edad, el segundo hijo, hombre o mujer, tendría esta edad, tercer hijo tendría esta edad, cuarto hijo, varios abortos. Y me decía, me siento destruida por dentro, yo quisiera reparar, yo he recapacitado, lo hice por vanidad, por mi universidad al principio, por que económicamente me iba a complicar la vida, no sé qué, motivaciones a veces muy egoístas. Y recordaba una frase de la madre Laura Montoya, donde está tu llaga, está tu misión. Y le dije a esta mujer esa frase, mira, donde tu llaga es la muerte de estos bebés, ahí está tu misión. ¿Por qué no creas una fundación para ayudar a madres que han abortado y a dar vida y acompañar a niños que han sido abandonados
Esta persona no es en nuestra ciudad, es en otra parte de Colombia, ha montado una fundación de estas. Y con esta persona me hablo por teléfono y me dice: padre, recuperé el sentido, la alegría de la vida y me sané de las culpas y enfermedades que estaba cargando por años, como la llaga, haber abortado varias veces se volvió misión en una fundación, ayudando a mamás y sobre todo ayudando a niños abandonados. Un llamado a quienes ven este programa: es posible, dale sentido a tu vida, vale la pena. Yo lo digo, yo ahora pues ya porque tengo mis años, 33 de sacerdocio, pero uno más joven, me soñaría una fundación de estas de servicio a los demás, Me siento muy contento con esta Fundación Montemaría y la Fundación Amén Comunicaciones, pero estamos llamados a dejar huella en el mundo y a dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Padre Carlos, usted algún día me explicó muy bien con respecto a lo de las indulgencias plenarias, que uno peca cuando uno comete, digamos, un acto contra otra persona, uno puede confesar que atacó a esa persona o lo que sea, pero va a quedar siempre el daño que le hizo, el daño psicológico, el daño físico, el daño moral, y en fin. Y usted ha dicho la palabra clave, reparar. Si uno repara en esta tierra, no le va a ser tan difícil o tan, digamos, su paso por el purgatorio o hasta una condenación, ¿no? Hay carismas reparadores, hay personas que ofrecen su enfermedad, su dolor como reparación, en comunidades orantes, reparadoras, orantes contemplativas, adoradoras de la Eucaristía y reparadoras por tanto dolor, porque cuando tú dañas a otra persona, te dañas a ti mismo, bueno, te arrepientes y Dios te perdona en el sacramento de la reconciliación de manera plena a través de la iglesia, pero digamos, es como cuando uno coloca un hueco en la pared, te confesas, te sacaste el clavo, yo lo decía, y quedó el huequito en la pared, hay que ponerle yesito y resanar, es parte de la vida. Pablo utiliza una expresión muy bonita: la caridad cubre la multitud de los pecados. Sea generosa, generoso, sea una persona buena. Una señora que nos ayudó en una parroquia, X persona, me decía: padre, yo fui muy dura con mis hijos y yo quiero reparar, y yo ahora quiero ayudar en obras a su parroquia como reparación por la dureza que tuve cuando eduqué a mis hijos, que ya crecieron y los veo con sus traumas, con sus rayones, porque fui un militar. Me decía la señora: está reparando, haciendo caridad. Y una persona que abortó puede reparar, acogiendo a un niño estos, en los barrios populares que necesitan educación, que necesitan alimento. Y en barrios no tan populares, porque es que hoy es moda abortar. Hoy la persona... me tocó una niña abogada, una historia, tuvo un hijo extramatrimonial por fuera, el esposo se dio cuenta y le dijo: quedé embarazada, yo te recibo ese hijo, yo lo crío. Y ella dijo: no lo voy a tener. El angustiado me dijo: padre, hable con ella. Yo hablé con ella y dijo: no quiero tener el hijo, te va a doler tu conciencia. No me interesa. Era profesional de un cierto nivel social, no le importó. Y yo dije: caramba, una madre joven. Yo dije: qué dureza de corazón y qué cambio de mentalidad. Porque en general, cuando he confesado a una mujer del aborto, a ellas les duele. Pero esta no tenía cero arrepentimiento. Claro, corazón de piedra, es que hay mucha gente con corazón de piedra, tristemente. Pero bueno, continuando con las historias, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues bien, veamos a una mujer muy buena que enseña a otras mujeres a conocer las Sagradas Escrituras. Lisa Brennick Meyer, madre de 7 hijos, vive en Annapolis, Maryland. Se dio cuenta de que muchas mujeres de su entorno no conocían la fe. Por eso, se decidió a lanzar el curso Walking with Purpose, Caminar con un objetivo, un programa semanal de estudio de la Biblia para mujeres de todas las edades. A la primera reunión, en septiembre de 2012, acudieron solo 8 mujeres. Se reunían cada semana para dialogar sobre el Evangelio. El proyecto creció rápidamente y hoy lo siguen 125 grupos. La idea es ayudar a mujeres a conocer mejor su fe
y a vivir las enseñanzas de la Biblia y de la Iglesia. Queremos crear un ambiente y aportar material que nos lleve al corazón de Cristo. Como Santa Teresa, deseamos que las mujeres conozcan el corazón de Dios, su sensibilidad, su misericordia y su amor. Su referente es Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia. Con la ayuda de la Biblia y las obras de los santos, Lisa ha preparado materiales y vídeos para cada grupo. Deseamos ayudar a otras mujeres allí donde estén y mostrarles las verdades que pueden cambiar sus vidas. ¿Quién mejor que Santa Teresa para ayudarnos en ese camino? Lisa Brennick-Meyer señala que el estilo sencillo y cercano del programa ha transformado muchas vidas y ha sido efectivo entre las mujeres jóvenes. El curso se ha expandido desde Estados Unidos y ya está listo también en Canadá, Italia y Suiza. Extraordinario, llevar a otras mujeres a que tengan un encuentro con Dios. ¿Qué mejor tarea que esa, padre? Yo pienso que tú prestas un servicio en lo social, medicamentos, ayudando a mamás, combatiendo la violencia, ayudando a una persona necesitada, pero sin lugar a dudas, el más grande servicio que tú puedes prestar a una persona es llevarla a Dios, sembrar en ella, infundir en ella a Dios, porque si uno tiene al buen Dios en su vida, uno lo tiene todo y el mejor equipaje en ese camino de la existencia. Y agregaría algo, si te das cuenta, estas 5 mujeres, hay una mayoría de laicas, ni siquiera de consagradas, prestando servicios invaluables en la sociedad, y reitero ese llamado, tú que estás haciendo allá sentado en tu casa, tu vida tiene un propósito. ¿Qué te pide el Señor? Aquello que se volvió llaga es tu misión de vida, tus hijos, pero tanta gente afuera que tiene necesidades. Claro, usted me hizo acordar en el asilo donde está mi tía en estos momentos, todos los jueves va una señora de edad y se va, y es humilde, sé que es muy humilde, y lleva su paquetico de masmelitos y de confiticos, a todo el mundo le da un abrazo, le habla alguna cosita. Mire, es solo un día a la semana, pero qué gran labor la que está haciendo, y es sencilla. Y ella va a dar un masmel, un dulce, una golosina, pero sale de allá con seguridad. Feliz y ha recibido más de lo que ha dado. Padre, y para llevar a las almas a Dios ya es muy fácil, Padre, incluso a través de las redes sociales, a través de lo que usted dice, de TikTok, de Instagram, de Facebook. Simplemente poner un mensajito, una laminita con un mensajito, por ejemplo, este programa, darlo a conocer a otras muchas personas. En fin, estas son formas de evangelizar sencillas. Total, y estamos llegando a muchas personas y es una alegría Miriam, para todas, porque ya sé que se nos acabó el tiempo, un bendecido Día de la Mujer, aunque tenga un carácter civil, no religioso, y a las mujeres valórense, quiéranse. Y si ustedes supieran cuánto la necesitamos los hombres, cuánto la necesitan las familias y cuánto la necesita la Iglesia y la sociedad. Bueno, y recordar lo que decíamos al inicio del programa, Padre Carlos, si hay un momento en que debemos orar, es este, por Colombia y por el mundo, ¿no? Y por el mundo tal cual, y oremos por la paz en el mundo, por los procesos políticos que están viviendo un país como el nuestro, Colombia, y oremos por las mujeres y por el bien que hacen a la sociedad, y que la Virgen María, modelo universal de toda mujer, guíe el camino de todas y de todos. Padre, muchísimas gracias a todos ustedes que se han quedado a lo largo de todo este programa. Esperamos que les guste, que les sirva, que les haya gustado, que les sirva. Los esperamos en una próxima emisión y les agradecemos a Ron Reports, a Main Comunicaciones y a Adán Maduro por su asistencia en el programa. Que estén muy bien. La Virgen, Mujer y Madre los acompañe.